Hola, segundo. Bueno, en la clase de hoy, jueves, estuvimos viendo cómo hacer para multiplicar números que no aparecen en la tabla pitagórica, números mayores que 10. Recuerden que en la tabla pitagórica nosotros podemos tener repartidos los números del 1 al 10 en la primera columna y del 1 al 10 en la primera fila. Por lo tanto, los números mayores a 10 no aparecen en ella y tenemos que rebuscárnosla para poder resolver multiplicaciones en las que tenemos que multiplicar números que son más grandes que 10. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer eso? Bueno, es muy sencillo. Hoy estuvimos trabajando un poquito en eso, así que los invito a que pasemos a ver cómo se tenían que resolver. Vamos a ver los ejemplos que estuvimos viendo hoy en la clase, ¿sí? Para eso les recomiendo que si quieren busquen su tabla pitagórica, la tengan a mano, así durante el video pueden ir resolviendo junto conmigo. Nosotros vamos a querer multiplicar en este caso 14 por 2. Los números como el 14 no figuran en la tabla pitagórica, excepto en los resultados, obviamente, pero nosotros no queremos los resultados. Queremos que aparezcan para poder multiplicarlos. Como en este caso el 14 no aparece, vamos a encontrarle una vuelta para poder resolver esta multiplicación. Lo primero que podemos hacer, que es algo muy sencillo, es recordar qué era multiplicar. Multiplicar nosotros habíamos aprendido que era sumar la cantidad de veces que nos indique el número que está multiplicando. Por ejemplo, en este caso vamos a sumar 2 veces porque está multiplicado por 2. Entonces sería 14 2 veces. Entonces nosotros tendríamos que estar haciendo entonces 14 más 14 para saber este resultado. Y si hacemos 14 más 14, esto ustedes lo pueden calcular y les va a dar 28. Quiere decir que ya vamos a tener el resultado, ¿sí? Esa es una de las formas de multiplicar. Porque en este caso es sencillo hacer 14 por 2. Pero cuando tenemos que multiplicar por 4 o por 5, ya ahí se empieza a complicar un poco más. Ni hablar si tenemos que multiplicar, por ejemplo, 14 por 10. Va a ser bastante más complicado porque tenemos que repetir 10 veces el 14. Entonces, siempre el camino más corto va a ser la multiplicación. Pero ¿cómo vamos a hacer para multiplicar en lugar de sumar 14 por 2? Lo que vamos a hacer entonces va a ser lo siguiente. Vamos a pensar el 14 desarmándolo. ¿Cómo lo teníamos que desarmar al 14? Bueno, lo desarmamos en dieces y en unos, ¿sí? Eso es algo que veníamos practicando desde el año pasado. Entonces vamos a desarmar a este 14 como la suma de 10 más 4. ¿Por qué 10 más 4? Y bueno, porque en los unos tengo un 4 y en los dieces tengo un 1 que representa al 10. Entonces nosotros sabemos que 10 más 4 es 14. Cuando yo ya sé eso, entonces esto se vuelve mucho más sencillo. Porque quiere decir que si yo multiplico al 10 por el 2 y multiplico al 4 por el 2, cuando yo sume estos dos resultados, me va a dar como resultado final el resultado de multiplicar 14 por 2, ¿sí? Si yo sé que 10 más 4 es 14, entonces el resultado que me va a dar acá y el resultado que me va a dar acá, sumados, también me van a dar el resultado de 14 por 2. ¿Cómo busco el 10 por 2? Bueno, esto lo estuvimos viendo en el video anterior. Vamos a buscar entonces 10 por 2. Vamos a ir a la primera columna, vamos a buscar el número 10, que está por acá. Pintamos, o se fijan con el marcador que estuvimos haciendo, y luego vamos a marcar en la columna del 2, donde es que se choca con la fila del 10. El número en el que se encontraron es el número 20. Por lo tanto, esto quiere decir que la solución de multiplicar 10 por 2 va a ser 20. Vamos ahora a hacer lo mismo, pero vamos a multiplicar 4 por 2. En la primera columna busco la fila del 4. Encuentro la fila del 4 y la marco. Luego voy a buscar en la primera fila la columna del 2. Entonces marco la columna del 2 y me da como resultado que se chocan en el número 8. Muy bien, entonces vamos a marcar el número 8. Muy bien, entonces ya tenemos el resultado de 10 por 2 y de 4 por 2.
Ahora vamos a tener que sumar estos dos resultados para saber finalmente la cuenta que nosotros queríamos resolver, que era 14 por 2. Si sumamos 20 más 8, el resultado va a ser el número 28, justamente. Entonces, ya sé que el resultado de multiplicar 14 por 2 va a ser 28. Si ustedes se fijan, 14 por 2 realizado de esta manera nos da el mismo número que realizado con la suma, ¿sí? De 14 más 14, que también nos dio 28. Así que esto quiere decir que es válida de cualquiera de las dos maneras, ¿sí? Hay una forma más larga y hay una forma que es más cortita. Vamos entonces al siguiente. En este lo que vamos a tener que hacer es 15 por 3. La forma larga de las sumas, la forma conocida, va a ser sumando 3 veces el número 15. Entonces vamos a tener 15 más 15 más 15. Si nosotros hacemos esa suma, el resultado va a ser 45, ¿sí? Entonces ya estamos pispeando el resultado final. Eso es algo bueno que nos va a servir para controlar si lo que estamos haciendo está bien o no. Ahora lo que vamos a hacer va a ser desarmar en dieces y unos. En los unos el 15 tiene un 5 y en los dieces tiene solamente un 1, por lo tanto va a ser un 10. 10 más 5 me da 15 como resultado. Por lo tanto, esto quiere decir que si yo multiplico 10 por 3 y 5 por 3, me va a dar dos números que cuando yo los sume, me van a dar finalmente el resultado de 15 por 3. Entonces me queda 10 por 3 y 5 por 3. Encontremos el 10 por 3 y el 5 por 3 en la tabla pitagórica. En la primera columna buscamos la fila del 10. En la primera fila buscamos la columna del 3. Y estos dos resultados se chocan en el número 30. Quiere decir que la solución de multiplicar 10 por 3 me va a dar 30. Vamos entonces ahora a encontrar 5 por 3. En la fila del 5 marco y marco también en la columna del 3. Cuando los dos se chocan, me da como resultado el número 15, por lo tanto voy a anotar acá el número 15. 5 por 3, 15. Si lo que necesito es saber la suma de esos dos, entonces lo que voy a hacer es sumar 30 más 15. ¿Y cuánto me da 30 más 15 entonces? Es 45. Entonces resuelvo acá, me queda 45 como resultado de 15 por 3. 15 más 15 más 15 es 45, al igual que 15 por 3 es 45. Bueno, en el siguiente cálculo que nosotros tenemos que realizar, tenemos que hacer 13 por 5. Y la forma de realizarlo es la misma que hicimos antes. En este caso no vamos a hacer la suma de 13 5 veces, porque ya es una suma bastante más larga y la verdad es que va a ser mucho más rápido y más sencillo si hacemos la multiplicación. Pero primero entonces tenemos que pensar cómo desarmamos el número 13. Escribamos entonces cuánto era 13 desarmado, ¿sí? En este caso va a ser muy parecido a los anteriores. En los dieces tenemos un 10 y en los unos tenemos un 3. Por lo tanto, la suma que nos va a quedar de desarmar 13 va a ser 10 más 3. Vamos a tener que resolver la multiplicación de 10 por 5 y al 3 también lo voy a tener que multiplicar por 5 porque es el 5 el número que multiplica al número que yo estoy desarmando. Entonces voy a escribir eso, voy a escribir las dos multiplicaciones. Voy a multiplicar 10 por 5 y por otro lado voy a multiplicar 3 por 5. Muy bien, entonces ya tenemos las multiplicaciones para poder encontrar en la tabla pitagórica. En la fila del 10 vamos a buscar dónde se choca con la columna del 5. Me va a dar 50. Entonces vamos a poner como solución 50. Vamos a ir luego a 3 por 5. Vamos a buscar en la fila del 3 y en la columna del 5, que ya la tenemos marcada. Me da como resultado entonces el número 15. Si 10 por 5 me da 50 y 3 por 5 me da 15, para poder saber el resultado de 13 por 5, lo que voy a tener que hacer va a ser sumar los dos números que me dieron finales. Entonces, sumamos 50 más 15
y eso me da como resultado 65. Excelente. Entonces, el 13 por el 5 me va a dar 65 y entonces de esa forma ya encontré el resultado final. Vamos a hacer un último ejercicio que va a ser un poquito más difícil, pero no tanto tampoco. El siguiente ejercicio es 21 por 4. Al 21 lo vamos a desarmar como hicimos con los anteriores. Tenemos el número 21 y lo tenemos que desarmar en dos números que correspondan a los dieces y a los unos. En los dieces tenemos un 2 que corresponde al número 20 y en los unos tenemos un 1. Pero seguimos con un problema. Antes, cuando nosotros desarmábamos, pudimos encontrar en la tabla pitagórica el número 10 y el número 3 o el número 4 o el número 5 que necesitábamos. Pero en este caso, cuando yo desarmé el 21, me aparece un número 20 y el 20 no está en la tabla pitagórica. Por lo tanto, voy a tener que volverlo a desarmar en números que sí estén en la tabla pitagórica. Por ejemplo, 10 más 10. El 20 lo puedo escribir como 10 más 10 y el 10 sí aparece en la tabla. Entonces voy a hacer eso, voy a desarmar al 20 como si fuera 10 más 10. El 21 lo voy a poder escribir entonces como 10 más 10 más 1. Ahora sí, estos números, el 10 y el 1, sí me aparecen en la tabla pitagórica. Por lo tanto, voy a poder escribirlos como multiplicación. ¿Cómo voy a hacer entonces? Bueno, si yo lo que quiero es multiplicar 21 por 4, quiere decir que cada uno de estos números los voy a tener que multiplicar por el número 4. Vamos a escribir entonces 10 por 4. Nuevamente tenemos que multiplicar otra vez 10 por 4. Y por último, el 1 por 4. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que yo acá repetí dos veces 10 por 4 y 10 por 4. Pero si ustedes se animan, directamente lo podrían escribir una sola vez y pensar que se repite dos veces. Pero como yo es la primera vez que lo estoy haciendo junto con ustedes, entonces en este caso nos conviene dejarlo anotado todo, aunque se repita, no pasa nada. Cuando ya estemos más cancheros y ya sepamos un poquito más, en ese caso ahí sí vamos a poder escribirlo directamente sin necesidad de repetirlo dos veces. Bien, vamos entonces ahora sí a hacer las cuentas que necesitamos para resolver estas dos multiplicaciones. Por un lado tenemos que hacer 10 por 4. Vamos a buscar entonces en la fila del 10 y en la columna del 4. Y ambos se chocan en el número 40. Por lo tanto, el resultado de multiplicar 10 por 4 va a ser 40. Y como tenemos esta multiplicación escrita dos veces, entonces vamos a escribir la solución también dos veces, ¿sí? 40 y 40. Y nos queda 1 por 4. Bueno, vamos a buscar en la fila del 1 el número 4. ¿Dónde se choca con el número 4? Se chocó justamente en el 4. Por lo tanto, el resultado de multiplicar 1 por 4 va a ser 4. 40 más 40 más 4 nos da como resultado el número 84. Vamos a venir entonces para el 21 por 4 y vamos a decirle que el resultado va a ser justamente el número 84. De esa forma pudimos multiplicar números mayores a 10 que no figuren en la tabla pitagórica. Cualquier duda que tengan, no se olviden que me pueden consultar directamente por Edmodo. Espero que les haya servido este video, que les ayude a practicar. Yo les voy a dejar unos cálculos como tarea para que ustedes puedan resolverlos y me los manden por fotos, así veo cómo los pudieron resolver y si les pareció muy difícil, me pueden consultar para que podamos resolverlo juntos. Bueno, les mando un beso enorme, enorme, espero que tengan un lindo fin de semana y nos estamos viendo el lunes para la última clase que tenemos juntos, así que les mando un besote. Adiós.